Ya vamos en la parte 3 del capítulo 1 de Gálatas 1:6 en adelante hasta el 12. Vamos a leer en el versículo 6. Estamos hablando cuál es el otro evangelio. El apóstol Pablo está diciendo que está maravillado de que estos hermanos se habían alejado del evangelio que ellos predicaron. Así es que vamos a leer. Si tienen ustedes Biblias, pueden escuchar y les agradezco por su atención, pero voy a leer el pasaje en el cual estoy basado. O sea, vamos a darle luz a varias doctrinas, porque es muy difícil de poner a pruebas por medio de estos medios a estas todas las denominaciones, empezando con la Iglesia Popular, que fue o que es la madre de todas las denominaciones, porque esto empezó allá en Europa, en Roma, y entonces de ahí vamos a usar un poco con la palabra de Dios ciertas partes, o hay como por ejemplo doctrinas que no son bíblicas. En este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica ya practica pues ya cosas que no tienen que ver nada con la doctrina de los apóstoles, porque a través de los siglos ha venido diciendo y practicando y haciendo que los feligreses crean cosas que no están ahí. Todo esto lo vamos a poner a la luz de la Biblia. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo 119 y el versículo 15, 105. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a mis pies. Así es que Cristo es la luz del mundo. Cristo es el único que nos puede iluminar a entender estas cosas que Él nos dice. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, quien quiera que sea, eh, tenemos que venir así como un niño. Cristo puso de ejemplo a un niño y dijo que el que no fuere, entiende, como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero esto lo cambiaron los hombres. No es que cambiaron ahí en los originales ni nada, eso está ahí. Así como está escrito, como lo dejaron los apóstoles, así está. Son los hombres, los concilios y tradiciones, filosofías de hombres que han puesto, entiende, o tomado la palabra de Dios para pervertirla. Así dice el apóstol Pablo aquí a estos judaizantes que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Él está diciendo que no es que haya otro, o sea, no es que hay otro evangelio, no hay otros medios por el cual el hombre puede salvarse. Bueno, en la parte 1 y la 2 ya estábamos notando varias cosas acerca de esto. Entonces, el tema que estoy presentando a través de estos medios es la redención del hombre. Tenemos, los 66 libros para estudiarlos y investigarlos, a ver si es cierto lo que estamos escuchando o lo que estamos creyendo, porque hay más, de 50,000 iglesias y todas proclamándose iglesias de Cristo. Así es que con esta intención y con este propósito estoy haciendo, haciendo esto para que muchas personas que estén en algún sistema religioso investiguen más estos textos y toda la Biblia si es necesario, como algunos hermanos que ya han, venido a la luz de la palabra de Dios, han investigado con nosotros y han visto que no están en la verdad, y pues por lo tanto tienen que, estar donde Cristo los aluce por medio de su palabra. Esta es la palabra de Dios. Esto es, todos tienen la Biblia, pero no porque Cristo sea la luz del mundo
es que todos tengan este conocimiento de Él. De hecho, son millones de gentes que viven en la ignorancia religiosamente hablando, porque no conocen a Cristo. Y entonces, cuando uno de los propósitos por el cual Él va a venir es para dar tribulación, o sea, castigo a todos aquellos que no conocieron a Dios. Lea ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 7 en adelante. Él va a venir a eso, para todos los que no obedecieron el Evangelio de Cristo ni conocieron a Dios. Entonces es importante conocerlo. Por eso, entiende, estoy tratando estos estudios a través de estos medios, para que si alguien está interesado, siga, entiende, investigando más, y más adelante entonces tendremos, entiende, explicado el plan de salvación. Ya tenemos el plan de Dios ya escrito, ese plan, entiende, o misterio que el apóstol Pablo está hablando ahí en Efesios 3, es el Evangelio, pero tenemos que, entiende, o hacer estas divisiones que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo, entiende, tiene su división y tiene su aplicación, y tenemos que aplicarlo si hay cosas que todavía están vigentes. En la parte segunda decía, entiende, de que hay muchas cosas todavía, que están en el Nuevo Testamento que se practicaron en el primer siglo. O sea que hubo muchas cosas que practicaron que ya no las debemos practicar. Una de esas es, claro, la circuncisión, ¿entiende? Porque eso ya no está vigente. Si algún judío quería circuncidarse o circuncidar, ¿entiende?, sus hijos, pues sí que podía hacerlo, pero ya no tenía valor todo esto. Y ya la música para adorar al Señor ya no tiene valor. Los diezmos, eso ya todo está abolido. El sábado está abolido. Todo esto está hablando el apóstol Pablo, pues casi en todas sus epístolas, pero ahí él dice en Colosenses 2:14, dice que todo esto fue abolido. Días de fiesta y ceremonias y comidas y todo esto ya está abolido. Si alguien quiere comer en cosas, lo mencionaba, nomás estoy diciéndoles para empezar parte 3. Entonces puede comerlo, pero hay, entiende, todavía iglesias aún dentro de la iglesia de Cristo que están practicando cosas que son opiniones y que las están aplicando a los hermanos, o sea, algo como que es parte del Evangelio, parte de la fe, pero no tiene que ver, entiende, todo esto con el Evangelio, con la salvación del individuo. Tenemos que estudiar todas estas cosas, porque si lo están haciendo, hermanos. A mí me consta, entiende, ahora que estuve en otras partes de aquí, que es en parte de México, están haciéndolo, porque aún la cena del Señor han cambiado. O sea, cómo, entiende, debe hacer. Son cosas de opiniones. El jugo de la vid, vamos a tomar el jugo de la vid, ya sea, entiende, en una copita o en un vaso, pero no ir a copiar, entiende, lo que la iglesia apóstata, la iglesia antigua, la iglesia popular, entiende, está haciéndolo. Ella ya quitó, entiende, esto de la cena del Señor. O sea, ellos nomás practican la hostia y ya están diciendo que participan del cuerpo de Cristo y cosas así, pero que no está en el Nuevo Testamento, no lo tenemos en la doctrina de los apóstoles. Así es que es otro evangelio, y aún peor, todo lo que no está dentro del evangelio de Cristo, dentro del evangelio que los apóstoles predicaron. Esto lo dice aquí, lo vamos a leer. Es otro evangelio, es un evangelio corrompido. O sea, Pablo está diciendo, entiende, aquí en Gálatas 1, el versículo 6, vamos a empezar,
y dice que estaba maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, de Cristo, siguiendo un evangelio diferente al que os hemos anunciado. Y sigue diciendo que no es que haya otro, o sea, no es que sea otro, sino que hay algunos que lo pervierten. O sea, cuando esto se convierte en perversión, cuando alguien cambia, entiende algo, le da otro significado a lo que el plan de Dios es, ese es otro evangelio corrompido. Por lo tanto, entiendes, un evangelio envenenado que lleva veneno para el alma, y tenemos, entiende, millones y millones de personas envenenadas porque su alma está envenenada. Es un evangelio que no está en el Nuevo Testamento. Es importante esto, investíguenlo. Ustedes que están en otro sistema de religiones y sectas o lo que sea, investiguen todo esto, que todas las cosas, por ejemplo, el sabatista practica el sabato porque agarra algo de allá del Nuevo Testamento. Eso era lo que Dios había mandado. La pluralidad de mujeres y todo esto, los mormones van ahí al Antiguo Testamento porque les gusta, entiende, esto de tener varias mujeres. Todos los que califican, bueno, las tienen según esa doctrina, y así sucesivamente cada quien agarra parte. Los que usan instrumentos dentro de las congregaciones apelan a lo que está escrito allá, lo que a Dios había mandado. Pero esta era parte de la adoración para los judíos. No es que le agregaban, no es que ellos ponían, entiende, esto era lo que Dios había mandado y ellos lo practicaban. Ahora esto que ponen, por ejemplo, como los diezmos, la música y el sábado y muchas cosas que están dentro de las doctrinas que están practicando los hombres, esto es otro evangelio, no está en el evangelio de los apóstoles. Así es que este es un evangelio corrompido, porque las cosas, entiende, que empezaron mal. Lo que se necesitó hacer fue dar el primer paso para que viniera la apostasía. Esto empezó en el gobierno de la iglesia, porque en el gobierno de la iglesia, en el Nuevo Testamento, tenemos, entiende, a estos ancianos o los obispos, que también son, entiende, pastores. O sea que es un mismo oficio, es un solo oficio de que tenían estos hombres, del que anhelaba a esto. Entonces tenía que, entiende, cumplir estos requisitos. Bueno, más adelante lo vamos a poner esto, entiende, a la luz de la palabra de Dios, y darle, entiende, un poco de claridad. Y si entiende a alguien, como algunos de nuestros amigos, estamos estudiando y están interesados en seguir investigando más, pero entiende, pueden ustedes seguir a la iglesia de Cristo, que es la única que predica la verdad. Porque los comentarios, entiende, que muchos hacen, dicen, ¿a poco ustedes son los únicos perfectos en el mundo que tienen la verdad? Todo el mundo la tiene, y no es que se está tratando, entiende, de hombres, que si alguien es perfecto o alguien no, decía este amigo, hay muchos que también están robando o algo, pero esto no tiene que ver con la doctrina perfecta que Cristo dejó de los apóstoles. Por eso es necesario investigar. Y si usted no entiende todo esto que está pensando negativo acerca de la iglesia de Cristo, únase, porque hay hermanos que están siguiendo al pie de la letra, entiende, las cosas, entiende, que tenemos ahí para alabar al Señor. Si usted está diciendo, por ejemplo, en los comentarios que hay, que nosotros no somos los únicos perfectos, pero es la doctrina que nos hace perfectos. O sea que si usted quiere salvarse, añádese a la iglesia, Cristo le añade, obedezca o escuche la palabra de Dios.
y arrepiéntase y bautícese y entonces usted va a ser agregado por Cristo, así como lo eran estos hermanos en el primer siglo cuando empezaron estos 3000 judíos, entiende que el Señor los añadía. Dice en Hechos 2, entiende, del 38, lea y ya, pero en el 41, cuando el 43, estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del el pan y en las oraciones. Entonces esto es muy importante que lo note. Pero qué bien, entiende que cuando escuche esto que haya confusión. Porque si sigue y diga, pues es una iglesia más de las que están pidiendo dinero o el propósito de estar hablando es pedir dinero. Tiene razón, porque eso es lo que buscan, entiende, todas estas organizaciones, muchas organizaciones que están, entiende, haciéndose millonarias con la gente, principalmente en la iglesia popular. Es impresionante, entiende, lo que hasta dónde ha llegado la avaricia de estos hombres, pero ya están los juicios ahí, ya está, entiende, condenado esto. Entonces, solamente tenemos que huir, dijo, entiende el apóstol Juan, huir de la idolatría y de todas estas masas de confusión, de doctrinas y comercios y todo esto que han hecho con la doctrina de Cristo. En la iglesia de Cristo no sucede esto. La iglesia de Cristo no anda pidiendo ni haciendo limonas o haciendo rifas o algo para conseguir fondos para los gastos del edificio o algo. Entiende que usted pueda estar pensando que hacen las demás denominaciones. Bueno, muchos dicen, entonces, ¿cómo es que se sostienen? Sencillamente, entiende, los cristianos fieles somos, entiende, los que hacemos esto. El que llega a entender, entiende cuál es el plan de salvación y cómo la iglesia funcionó en el primer siglo. Entonces va a entender y usted también va a querer hacer como Dios manda. Pero tenemos, entienden, la palabra de Dios ahí dice, si Dios no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. O sea, dice así el Salmo 127. Si Dios no ha mandado, entiende, algún mandamiento específico o algo, si el hombre lo hace, en vano lo está haciendo. Dios no ha mandado, entiende, que usted nos visite la iglesia de Cristo y ponga, entiende, ahí lo que quiera poner, $1000, $1, y eso, entiende, si usted quiere ponerlo y quiere, entiende, dar esto, nadie se lo va a impedir, pero Dios no le está mandando a usted. Dios no le está mandando al inconverso, al que no es parte, entiende, de la familia de Dios, que usted haga ciertas, entiende, obligaciones. Cuando usted es, entiende, como en todos los casos pasan, cuando usted se hace, entiende, participante, ya sea de alguna organización o de cualquier otra cosa, usted, entiende, tiene que participar de esas responsabilidades. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, como lo manda. En el caso con Cristo, la salvación es, entiende, es condicional y tiene que escuchar la palabra, creerla, obedecerla, y también tiene que bautizarse y tiene que cumplir con sus responsabilidades, pero no se le está, entiende, exigiendo. Si usted, aunque fuera miembro y no quiere dar, no dé. Ese es un problema que va a tener con Cristo. Entonces cada uno, como está escrito ahí, que vamos adelante, lo vamos a, entiende, a mencionar, cómo, entiende, era la iglesia de Cristo en el primer siglo. Ahí ellos cada primer día de la semana, entiende, ahí en 1 Corintios 16, 1, 2, cada uno apartaba algo según había prosperado, no según lo que los apóstoles o alguien, entiende, ordenaba, sino lo que su corazón, entiende, le decía. Entonces, él está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo esto. Vamos a continuar con el siguiente versículo, ¿entiendes? De ahí de Gálatas 1:6. Dice que, entiende, que no es que haya otro evangelio, sino que algunos los pervierten y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Dice, porque si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio. Ponga atención ustedes los que están, entiende, fuera del sistema, entiende, del Nuevo Testamento. Dice, no lo recibáis. Dice, no sea maldito cualquiera que predicare otro evangelio diferente a lo que los apóstoles habían predicado. Porque el evangelio que Cristo dio, el evangelio que entiende el Espíritu Santo dio a estos hombres, ese era el plan de Dios que tenemos aquí. Eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Como empezó. Tenemos desde Génesis 3:15. Ya el protoevangelio ya entiende el plan, ya entiende presentado cómo iba a ser. Pero esto estaba muy oscuro todavía, tenían que pasar miles de años hasta que Cristo viniera. Todo esto, entiende, ya lo he estado marcando aquí a través de estos estudios. Entonces, este evangelio no tiene que ser cambiado por hombres. Aún dice el apóstol Pablo, si un ángel del cielo os predicar otro evangelio, o sea que cambiara el plan. Por ejemplo, estos judaizantes, la circuncisión, entiende, era bíblica, era lo que estaba el pacto de Abraham, entiende, con Dios, le encargó esto. Y de ahí, entiende, todo el pueblo, después de que vino el pueblo judío, entonces todos eran circuncidados, y esto era, entiende, uno de los requisitos que tenía que tener, por ejemplo, el que quería participar de las bendiciones, entiende, que los judíos participaban, el pueblo de Israel participaba. Entonces este era uno de los requisitos, ser circuncidado. Y luego había muchas cosas que tenía que guardar, el sábado, y ritos, ceremonias y muchas cosas que tenían que guardarlo. Entonces cuando ya lo hacían esto, entonces se convertía en un prosélito. O sea, no era un judío original descendiente de Abraham, sino era un prosélito que venía y lo ya formaba parte de estas bendiciones y ya recibía las bendiciones de Dios. Una vez que esto termina en la cruz de Cristo, entonces esto terminó. O sea, la circuncisión y todo ya no era, entiende, necesaria. Dice el apóstol Pablo, ya si se circuncidaba o no se circuncidaba, ya esto no importaba. Lo importante era que ya estaba en Cristo Jesús. Y ahora sí, entiende, es otro sistema de adoración el que tenemos que seguir. Esto es lo que, entiende, estos judaizantes querían a estos gentiles que no eran judíos, querían obligarlos a circuncidarse como parte también de la salvación. O sea, que querían hacer, entiende, cambiar algo peligroso. Porque si esto, entiende, hermano, o sea, los apóstoles no hubieran parado todo esto, entonces tendríamos que tener, entiende, estas falsas religiones. Pero esto, entiende, el Espíritu Santo guió a los apóstoles y entonces paró todo esto. Siguieron, entiende, otros siguieron haciéndolo. Pero ya está escrito, ya tenemos aquí, entiende, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Así es que vamos a continuar en la parte cuarto, a ponerle un poco de luz a estas denominaciones. Por ejemplo, la primera iglesia, entiende, que empezó con todo esto antes de la católica, pues tenemos otras, entiende, que se separaron del patrón divino, o sea, del Nuevo Testamento, la cópica y otras iglesias que, entiende, en esos primeros siglos se separaron después de que los apóstoles se murieron. Pero quedó escrito, esto es lo importante, lo que Pablo dijo, entiende, cuando él escribe ahí en Hechos, lo que, o sea, Lucas es lo que escribe, lo que Pablo dijo, entiende, que ellos ya no iban a ver más el rostro de Pablo, pero lo que los iba a sostener, lo que los iba, entiende, a edificar y todo, era la palabra escrita por ellos. Así es que esto es lo que pasó cuando la gran persecución y todas estas matanzas de cristianos, ellos morían por la fe de Cristo, ellos morían por esto, porque después más adelante vamos a notar que
esta iglesia popular, entiende, vino a corromper el evangelio y a poner muchas cosas desde los siglos primeros para que la gente, entiende, la practicara, y se rebelaron muchos, pero los cristianos no siguieron esto. Salieron otros, entiende, Lutero y otros, Calvino y otros que más adelante, entiende, donde en Europa ya la iglesia popular, entiende, se desparramó ahí, pero salieron muchas ramas ahí, la bautista, los anglicanos, presbiterianos y muchas cosas que se salieron del Nuevo Testamento. Y entonces cuando ya la Biblia llega acá en América, olvídese, ahora el evangelio llegó, pero por planes de Dios, o sea que tiene que llegar a todo el mundo para que cada uno la investigue. Entonces ahí tenemos el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Hay muchas, entiende, denominaciones que han salido últimamente. Entonces cada uno se tiene que ubicar dónde es que está, qué es lo que está creyendo. Investíguela a través de la palabra de Dios. La doctrina es perfecta. Dijo el apóstol Juan en 2 de Juan 9 y el versículo 10, en el 9 dice: si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios ni tiene a Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios y tiene a Cristo. Así es que si hay alguien, dice en el versículo 10, y llega a vosotros con otra clase de doctrina, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, o sea, se pervierte, se envenena. Esto es lo que tenemos, entiende, a través de todos los siglos, gente envenenada, su alma envenenada, y que no va a tener un buen fin. Gracias por su atención y vamos a continuar en la parte segunda.